¿Cómo impactará? Es una reflexión que nos debemos hacer los periodistas. ¿Cómo impactará la reducción de la coparticipación? Se sabe que, y este es el cuestionamiento incluso de los gobernadores, yo me imagino cómo estarán los intendentes, del reclamo al presidente de la Nación de algunos impuestos que no coparticipa, por ejemplo, el impuesto a los combustibles. ¿De qué manera las provincias tienen que reclamarle a la Nación y los municipios tienen que reclamarle a las provincias? ¿Cómo manejan eso, Ricardo? Bueno, mirá, nosotros, la verdad es que lo que se refiere a recaudación propia, tuvimos el primer cuatrimestre en realidad, una muy buena recaudación, producto de la iniciativa, a nuestro juicio, de la iniciativa que presentó Roy Nicki el año pasado, con una reducción muy importante en los tributos, estableciendo un sistema de premios y castigos para el ejercicio 2025, para este año. Tal es así que en el primer trimestre, primero enero, después febrero, después marzo, vence cada uno de los tributos más importantes que tiene el municipio, que son patentes, inmobiliario y tasa y servicio, con las bonificaciones que se aprobaron por esta iniciativa de llevar a un 20% la bonificación para los contribuyentes, los buenos contribuyentes, los que estaban al día, y una bonificación adicional de un 20% más para aquellos contribuyentes que hagan el pago anual anticipado, que paguen todo el año, que en años anteriores era el 10 y el 10, nosotros lo llevamos al 20 y 20. Esto provocó una reducción de un 40% en el tributo a abonar, que fíjense que... Y una mejor recaudación incluso. Porque nosotros apostamos en la evaluación que hicimos y el intendente estaba convencido de esto ya en la campaña, ya lo decía, queríamos apostar a que ampliar la base reduciendo los tributos. Claro. Que se pague un poco menos, pero que una mayor cantidad de gente pague, con lo cual beneficiamos al vecino, paga un poco menos, y beneficiamos al municipio porque recauda más. Claro. Esto se llevó adelante con esta iniciativa. La verdad es que los vecinos que hicieron uso de estas dos opciones, porque estaban al día y porque lo hicieron el pago anual anticipado, a nuestro juicio hicieron, entre comillas, valga la palabra, muy buen negocio, porque la inflación proyectada para este año no va a llegar al 35% y tuvieron una reducción del 40%, y ahí nomás ya se ganaron un porcentaje y unos puntos importantes. Sí. Esto hizo que tuviéramos una masa importante de recaudación porque mucha gente fue la que se acercó. Y otra de las cuestiones, resulta ser que la oposición decía que habíamos sacado un impuestazo. Estas eran las palabras de la oposición. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Nos denunciaron públicamente que habíamos sancionado un impuestazo. Bueno, la verdad es que la respuesta de los contribuyentes fue otra. Dijo, no es cierto. No hay ningún impuestazo, al contrario, nos beneficiamos. Esto hizo que recaudemos bien, muy bien. Y lógicamente, por supuesto que ahora la recaudación propia está en baja, pero no producto de que menos gente está pagando, sino que mucha gente ya pagó todo anticipado. Claro. Entonces las cuotas bimestrales ahora es una menor cantidad de gente que lo está pagando, pero la viene pagando regularmente. Pero la caja, por supuesto, se nos redujo. Esto es así, correcto. Lo teníamos pensado al tema también, no es que nos tome por sorpresa, sabíamos que esto iba a ocurrir si realmente ocurría lo que ocurrió, que mucha gente se adhiera a esto. Pero esto representa, más o menos, varía según los meses, está entre un 23 y un 25% de los ingresos totales del municipio. El resto viene de la coparticipación. Los fondos que recibimos de la coparticipación, tuvimos un mes de enero muy bueno. Sabemos... Ahora el 25. En el 25 sí. Estamos hablando. Sabemos que siempre febrero y marzo son meses que caen. Claro. Esto es así porque
es el ciclo normal por la recaudación tributaria a nivel nacional. Pero lo cierto es que esto no se repitió de acuerdo a la historia que tenemos, y en febrero comenzó la reducción y la caída se mantiene inclusive hasta el mes de junio, que ya transcurrimos. La caída es permanente. Esto nos provocó algunos desajustes que teníamos para los programados, por lo menos en cuanto a lo que habíamos proyectado en nuestra caja, pero nosotros estamos concentrados en la administración, en, como decía hoy, con la austeridad y orden, destinar los fondos donde hay que destinarlos, ser muy cautelosos. Estas épocas requieren de mucha cautela, de mucho análisis en qué vas a gastar y en qué no, claro, o en qué vas a invertir y en qué no. Esta austeridad que yo mencioné hoy nos permitió generar algunos fondos de reserva, con lo cual nosotros tenemos garantizado, y por eso estamos enfrascados en el municipio y no estamos hablando de reclamos ni con provincia, ni la nación, ni nadie, estamos enfrascados en la administración, porque nosotros tenemos asegurado los próximos 60, 90 días, con total tranquilidad, todos los servicios que hay que prestar al ciudadano van a ser prestados y el pago de sueldos del personal está garantizado, con lo cual para los próximos 90 días yo te diría que nosotros necesitamos enfrascarnos nomás y administrar como nos pide el intendente. Por otro lado, tenemos datos que tendría que ser así, porque si no ya va a ser una hecatombe nacional. Los ingresos se van a empezar a recuperar de acuerdo a los datos extraoficiales, por lo menos que recibimos, a partir de ahora del mes de agosto, a mediados de agosto. ¿Va a crecer la recaudación? Esas son las proyecciones que hay. Tiene que crecer la recaudación nacional para que crezca la recaudación provincial y municipal. Por supuesto, claro, por supuesto. Con lo cual, hoy escuché que el presidente de la Nación estaba por anunciar ahora el sábado en la sociedad rural, sí, la disminución o eliminación de retenciones. Sí. Esto a mí me da, esto es personal, una visión personal, a mí me da la pauta de que realmente tienen esas previsiones, porque si no, no estaría reduciendo aún más su caja, claro. Con lo cual estamos todavía nosotros acá, estamos tranquilos. ¿Vos no notás ninguna rebelión fiscal, digamos? No, para nada. No se nota eso. Por lo menos en el municipio no. Ajá. Por lo menos en el municipio no. ¿En la provincia? ¿La nación? La verdad es que yo honestamente no ¿Cómo quiero, impacta eso? No quiero hablar de datos provinciales que no los tengo, digamos, no los manejo diariamente. Nosotros estamos, como yo te decía hoy, a full todo el día con el intendente, sí, viendo los recursos con los que contamos y cómo lo distribuimos, pero tengo entendido y entiendo de que la recaudación provincial se mantiene, o si cayó no es excesivo. Lo que pasa es que, esto sí lo conozco, lo mismo que el municipio, en la provincia los ingresos propios, en la participación en el presupuesto es insignificante, claro, no es significativa. Acá lo significativo es la coparticipación que se recibe de la Nación, con lo cual supongo que ellos también deben estar viendo de qué manera administran de la mejor forma posible los fondos, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de conversar con pares tuyos de, por decirte, Formosa, Corrientes, Misiones, para saber cómo se mueven en las distintas capitales, digamos? Vos sabés que no, ese es un déficit que a lo mejor estamos teniendo, pero la verdad, honestamente, te digo... Tampoco se hacen encuentros, digamos. Exacto, o sea, no hay reuniones, no hay... Cada uno mira su... Exactamente, y nosotros estamos de lleno, acá claro, estamos claro. Mañana, siesta, tarde y noche estamos... ¿No hay algún foro que nos agrupe? No, no, para nada. Y Resistencia, que fue anteriormente una ciudad de paso, digamos, hoy en función a lo que va a venir, trascendiendo las próximas elecciones, octubre, después, ¿cómo plantean ustedes? Se está trabajando muy fuerte te voy a dar lineamientos generales, no es mi área, como yo te dije hoy, por el tema de obra pública, pero sí conozco cuáles son los objetivos y los lineamientos generales.
se está trabajando muy fuerte en turismo y cultura del municipio, en forma conjunta también con el gobierno provincial, a los efectos de visibilizar más a la ciudad, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Ahora hemos sido, nos han nominados como la 8ª ciudad en el país de eventos turísticos que se realizan, con lo cual significa que hay una afluencia importante de personas que vienen de otras provincias, inclusive del exterior. Y que es consumo, ¿no? Y que genera mayor actividad hotelera, mayor actividad gastronómica, gastos en general. Son inversiones. Así es. Incluida la Bienal, que se transformó en una vidriera ya mundial de resistencia. Para el 26. Para el 26 ya están empezando a trabajar. Sí, sí. Con lo cual, la idea justamente es lo que vos planteaste hace un ratito, ver si podemos posicionar a Resistencia nuevamente en lo que era hace 15, 20 años atrás. Claro. La Bienal va a ser un estímulo muy grande para, incluso, para poder comparar con las otras capitales, digamos. En eso me parece que tiene que prepararse bastante bien Resistencia, ¿no? Se está trabajando, fíjate que el año pasado fue un éxito total, por supuesto que ahora ya tenés la vara más alta, entonces claro, tenés que trabajar un poco más, claro. Se está, por eso ya en forma anticipada, ya empezaron los trabajos para el año que viene, así que yo creo que seguramente que el año que viene va a ser... Se sigue haciendo en el mismo lugar, digamos. Por lo menos todavía no se habló de que se vaya a cambiar de lugar. Fíjate que el año pasado venían colectivos de otras ciudades completos, como si de turismo, claro, a la Bienal. Ricardo, a propósito de eso, también, digamos, la iluminación pública, por ejemplo, uno de los temas, que antes era un déficit enorme, ahora se nota que va creciendo. ¿Cómo tienen planteado las inversiones en eso? Porque eso por lo menos ahuyenta la inseguridad y propone una buena iluminación para que el transeúnte, digamos... Exacto. En realidad, el tema de iluminación de la ciudad, por una ley provincial... ¿Lo tiene SECHEP? No, lo tenía el municipio. Porque antes tenía el municipio. Claro, lo tenía, era un convenio. El alumbrado público. El alumbrado público estaba a cargo del municipio, sí, pero cuando asumió el intendente Nikis, en el mes de enero, se dejó sin efecto ese convenio y es la SECHEP, la empresa SECHEP, la que es la responsable de toda la iluminación de la ciudad, excepto plazas y los lugares públicos que dependen sí del municipio. En ese sentido se está trabajando no solamente en la iluminación como corresponde de todos los lugares públicos y las plazas, que hemos recibido ya comentarios de que ha cambiado la situación, está más iluminada, sino que además se está trabajando en forma conjunta con el SECHEP en los distintos barrios en ver si se va cada vez iluminando mejor los distintos barrios de la ciudad. Se emprendió un trabajo en forma conjunta. Como todo lo que se está haciendo en la ciudad, claro, que se está llevando adelante entre el intendente Nikis y el gobernador Esdero. Ricardo, ¿cómo, digamos, se preparan ustedes? Supongamos que haya una merma importante en la coparticipación y de alguna manera la nación no divida en las provincias algunos impuestos, por ejemplo el impuesto a los combustibles. ¿Cómo se preparan ustedes para tener fondos propios para hacer este frente, sobre todo a las necesidades básicas que son el salario de los municipales? Mirá, nosotros estamos trabajando muy fuerte, por eso te decía que estamos abocados de lleno al municipio, en cómo vamos a mejorar los ingresos del municipio si ocurriera alguna de las cuestiones que vos estás planteando. Estamos manejando ya varias alternativas. Nosotros tenemos plazo hasta el 31 de octubre para presentar
la ordenanza general tributaria e impositiva y el presupuesto del municipio, con lo cual estamos estirando un poquito el análisis y la elaboración, porque estamos queriendo ver un poco si se produce o no esta reactivación, y también queremos ver, necesitamos saber además cuáles son las proyecciones que haga el gobierno nacional y la provincia y el gobierno provincial para nosotros readecuarnos a estas proyecciones. Pero de igual manera estamos trabajando muy fuerte en ver cómo de alguna manera mejoramos la recaudación, pero siempre bajo la premisa esta que te dije hoy, porque es una promesa del intendente, la de un sistema de premios y castigos. Siempre tratando de reducir la presión tributaria, pero ampliando las bases. Es decir, tratar de ver de qué manera podemos hacer y convencer a los ciudadanos que tienen que lamentablemente contribuir para que esto se pueda llevar adelante, porque no habría otra manera de ocurrir lo que planteaste, pero con una reducción en forma individual que pueda tener cada uno, por lo menos en términos reales, ¿no? ¿Cómo es la relación con el sindicato? Lo que pasa es que el sindicato está intervenido y no hay sindicato, es como que no hubiera sindicato, no hay comisión, y la verdad es que no tenemos, nosotros por lo menos del área económica... Los trabajadores, ¿cómo se sienten, digamos, para ustedes? Te voy a decir la sensación personal que tengo y la cuestión que a mí me toca. La verdad es que nosotros, en general, todos los secretarios atendemos absolutamente a todos, no dejamos de atender a nadie. En mi caso personal, el empleado que viene y golpea mi puerta lo atiendo, y no lo atiendo a la semana, ni a los 10 días, ni le digo venite tal día a las 9 de la mañana, no. Lo atiendo en lo posible en ese momento. Y si en ese momento estoy ocupado, le digo a mi secretaria que me espere, que me desocupo y lo atiendo, y tratamos de darle respuesta. Fíjate que a través de la Caja Municipal, a mí me toca presidir la Caja Municipal, nosotros en el mes de marzo, abril del año pasado, comenzamos a dar una línea de anticipos de sueldos que no existía, sin costo alguno, teniendo en cuenta que el personal realmente lo necesitaba y no podíamos hacer negocios ni lucrar con el empleado municipal, que a lo mejor su sueldo en aquel momento era muy magro, y de esta manera tratamos de colaborar un poco con el empleado para que pueda sobrellevar un poco mejor su situación personal y familiar. Lanzamos todas las líneas de crédito que tiene la Caja Municipal para los empleados municipales al 50% de la tasa promedio del local, es decir, que estamos desde aquella época a la mitad de tasa que cobra hasta inclusive el Banco del Chaco, que era una manera también de darle un poco de respiro al empleado municipal. Con lo cual, con esto te digo que tratamos de darles respuesta, por supuesto que siempre es insuficiente para quien la pide, claro, o para las necesidades, de eso soy consciente y somos conscientes de la dirección del municipio, pero bueno, tratamos en lo posible, como siempre yo digo, de, en la medida en que esté en nuestras manos, mejorarle la situación lo mejor que podamos, digamos, ¿no? Porque en definitiva los servicios se cumplen gracias al empleado municipal. Claro. Es decir, que todo lo que hace el municipio no es porque lo haga el intendente o lo hagamos nosotros los secretarios. Si no estuvieran los empleados municipales no se podría llevar adelante, ¿no? Ricardo, por último, ¿está previsto, la Carta Orgánica lo prevé, lo propone, pero ustedes crear así una especie de... o ampliar una especie de policía municipal para intervenir? Las motos cruzan en rojo los semáforos, no se respetan, la circulación en la ciudad es realmente un desastre. Digamos, eso se necesita inversiones, ya sea en moto, en personal. ¿Tienen previsto algo de eso? Mirá, nosotros hicimos una inversión de 58 motos que le proporcionamos a la Dirección de Tránsito. Creo que 2 motos tenían cuando nosotros asumimos. Le estamos dando permanentemente todos los elementos, celulares, GPS, en fin. Todo lo que necesita el personal se le está dando. Y tengo entendido, por lo que
escucho del subsecretario de Tránsito que se están haciendo permanentemente, se está interviniendo en la calle. Fíjate que te voy a contar algo que leí en el diario. Quisieron parar una moto y no paró, siguió de largo. Tuvieron que hacer algunas intervenciones con gendarmería, porque sobre todo quienes manejan las motos no paran, no le dan bolilla a los empleados. Imagínate que el empleado municipal no tiene posibilidad, aunque sea de la Guardia Urbana, no tiene posibilidad alguna de frenar a la gente, como si la policía o la gendarmería, como yo te mencioné. Claro. Se está trabajando muy fuerte en esto, pero es el deterioro con el que encontramos nosotros todo esto es un proceso que va a llevar su tiempo, pero se está trabajando y muy fuerte en esto, tanto en inversión para los empleados, para que tengan el equipamiento que necesitan, como también en todas las intervenciones que hay que salir a la calle y hacerlo, ¿no? Claro. Lo último, Ricardo, sí. ¿Qué deuda le dejó la gestión anterior? Mirá, nosotros no podemos establecer un monto, porque permanentemente nos encontramos con embargos. Todos los meses, nuevos embargos que tenemos de juicios anteriores del 2023 que nos embargan las cuentas bancarias. Lo que sí te puedo decir es que ya hemos pagado más de 10.000 millones en juicios, en honorarios, en capital, y se sigue aumentando. Los embargos que entraron, para que tengas una idea, entre enero y mayo sumaban más de 4.000 millones de pesos. Con lo cual el intendente permanentemente me pregunta, ¿pero cuánto debemos? ¿Pero cuánto debemos? Y es imposible determinar exactamente cuánto se debe. Lo que sí es cierto es que de más de 8.000 juicios, hemos pagado el año pasado 2.060 y pico, que eran juicios de empleados, se les pagó a todos, eso sí puedo decirte, y se sigue pagando semanalmente. Estamos pagando entre 10 y 15 juicios, aparte de los embargos que entran en las cuentas. De igual manera, tenemos más o menos planificado la cantidad de pagos que vamos a ir haciendo por mes, y en la medida en que podemos ir sacándonos de encima todo, porque en definitiva el municipio el que debe, no era ni Capitanich, ni Martínez, ni Niquis, es el municipio, claro. Y tenemos que hacer frente al endeudamiento del municipio, ¿no? ¿Tienen previsto alguna remodelación para el cementerio? Esa es otra de las cosas. Sí, yo sé que hay obras planificadas. Yo no recibí nada todavía al respecto, pero seguramente si hablan con el secretario de Obras Públicas, capaz que les pueda precisar bien qué tipo de obra se haría y qué no. Lo que sí te puedo decir es que se planificó la refacción y la reubicación inclusive de determinados edificios del municipio, de todo el municipio, incluido todos los sectores y las áreas del municipio. Ricardo, gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de que podamos contarle un poco a la gente lo que estamos haciendo, ¿no? Una rápida revisión y un estado actual de lo que significa el municipio de Resistencia, y evidentemente el contribuyente está a gusto con la gestión porque está pagando sus impuestos. No hay rebelión fiscal. Hasta la semana que viene.